Cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrea Carolina Suárez Arango, pertenezco al curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía y el día de hoy voy a sustentarles la pedagogía crítica planteada por el autor Henry Giroux. Vamos a empezar leyendo una frase de él, la cual nos dice: Toda educación es una introducción al futuro, es una lucha para establecer qué tipo de futuro queremos para los jóvenes. Pedagogía crítica y didáctica de Henry Giroux. Henry Giroux es un profesor y estudioso estadounidense pionero en el campo de la pedagogía crítica. Sus teorías se basan en la importancia de que las estrategias didácticas promuevan el pensamiento crítico del alumno y tengan en cuenta una democracia, contexto, justicia, poder, cultura y comunidad. A continuación te explicaré cuál es la visión de Giroux sobre la educación actual y su defensa de la pedagogía como instrumento para educar a mejores personas y, en último término, para crear una sociedad mejor donde proliferen los verdaderos valores democráticos. ¿Qué propone dicha pedagogía? La pedagogía fronteriza, que se nutre básicamente, es de dos fuentes teóricas: el posmodernismo crítico y la pedagogía crítica. Giroux, 1998. El primero plantea la necesidad de desterritorializar el plano de la comprensión cultural dominante y, en consecuencia, el rechazo de la idea de un sujeto unificado y racional. Para ello se propone como estrategia central la crítica de todas las formas de representaciones y significados que reclaman un estatus trascendental y transhistórico. La pedagogía crítica ve la educación como una práctica política, social y cultural que a la vez se plantea como objetivos centrales el cuestionamiento de las formas de subordinación que crean inequidades, en el rechazo a las relaciones de salón de clases que descartan la diferencia y el rechazo a la subordinación del propósito de la escolarización a consideraciones económicas. La conjunción de estas dos fuentes teóricas permitió a Henry Giroux formular su planteamiento de la pedagogía fronteriza o pedagogía de los límites. La educación según Henry Giroux. Según Henry Giroux nos dice que la educación se ve afectada de manera muy profunda por las grandes fuerzas políticas y corporativas, diciéndonos que no se puede hablar de educación sin hablar de las grandes estructuras políticas, económicas, culturales y sociales en las que se enmarca y que ejercen una presión sobre la enseñanza en los docentes que no puede obviarse. También nos plantea que la sociedad actual desprecia la esencia de la educación. Vivimos en una sociedad donde predomina el interés privado, el dinero, el mercado, el consumismo, el miedo frente al interés público, la responsabilidad compartida, los valores y las instituciones democráticas. A lo que él opone que la educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria, y que la educación sea algo más que un diploma o un instrumento para conseguir trabajo al servicio de la cultura de la empresa, donde debemos recuperar el papel que la enseñanza ha tenido históricamente como herramienta para desarrollar la capacidad crítica. Aquí que Henry Giroux nos da a plantear que él quiere un cambio positivo para la educación en los jóvenes, que la educación sea mucho más comprometida, crítica, revolucionaria, y que planteemos mucho más estilos didácticos que puedan promover una educación viable para toda la comunidad, para toda la sociedad. ¿Cuál es el rol del maestro? Para Giroux, los docentes deben tener un control teórico de las formas en que se construye la diferencia, ya que ésta puede adoptar diversas representaciones y prácticas que nombran, legitiman, marginan y excluyen las voces de los grupos subordinados. En estas tenemos como el conocimiento que debe tener el maestro hacia sus estudiantes, la autoridad, el poder. No podemos dejar de lado obviamente los valores y las habilidades que debemos pues tener nosotros como maestro a la hora de la enseñanza hacia nuestros estudiantes. Ahora, ¿cuál es el rol del estudiante? Los alumnos en la pedagogía fronteriza, conforme la perspectiva de la pedagogía fronteriza, el alumno se debe concebir como el que cruza fronteras, como gente que entra y sale de los límites construidos en torno a coordenadas de diferencia y poder. Para tal fin debe ser capaz de escribir, hablar, escuchar en un lenguaje en el que el significado se haga de múltiples acentos, sea disperso y se resista a cierres permanentes. Las diferentes narraciones que los estudiantes de todos los grupos traen consigo a clases necesitan ser cuestionadas por sus ausencias, por lo mismo que por sus contradicciones, pero también entendidas como algo más que una simple mirada de
de historias diferentes. Tienen que ser reconocidas como forjadas en relaciones de oposición a las estructuras dominantes de poder. Es aquí donde también el rol del estudiante es primordial en la pedagogía, donde ellos tienen la habilidad de poder también expresarse, de también dar sus opiniones, sus argumentos, y nosotros como docentes debemos estar al pendiente, darles conceptos viables y formarlos para bien en la educación actual. ¿Qué estrategias se deben emplear? Como parte del proceso del desarrollo de la pedagogía de la diferencia, los maestros necesitan tratar de manera abundante las voces, así como la especificidad y la organización de diferentes que constituyen el cualquier curso, clase o currículo, de tal forma que problematicen no solo las relaciones que dan significados a las vidas de los estudiantes, sino también a los lineamientos éticos y políticos que les transmiten sus subjetividades e identidades. Es aquí donde nosotros como docentes debemos seguir nuestras estrategias didácticas, proponer mejores estrategias para la enseñanza hacia nuestros estudiantes, como nos dice nuestro autor Henry Jurux, tener un poco más de compromiso en la educación, hacer como el cambio, la transformación para así mejorar nuestra educación actual y no se vea pues que tenga problemáticas o que vea cosas negativas. Al contrario, debemos promoverla, debemos crear mejores estrategias, debemos profundizar más los conocimientos y plantearles lo mejor hacia nuestros estudiantes. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Feliz día.